no aprovechamos muy bien el tiempo y se lo dedicamos a cosas que no son tan interesantes y que tampoco estamos diciendo que no está bien descansar, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De hecho. Pero lo dejamos, siempre lo dejamos para el día siguiente y al día siguiente y al día siguiente. Entonces, la procrastinación no solo afecta a una tarea específica, sino que también gradualmente va deteriorando otros aspectos de nuestra vida. El desorden se refleja en la casa, en el hogar. Claro. Y ahí vienen luego los pleitos, ¿no? De que está todo desordenado. Somos nuevas criaturas, podemos dejar eso atrás, por supuesto que sí, Dios nos va a ayudar. ¿Qué tal? Comenzamos con un episodio más, un lunes más de Postmonautas. Hoy tenemos un tema donde seguramente muchos de nosotros y desgraciadamente nos vamos a identificar porque vamos a hablar hoy de la procrastinación, que es el arte, van a llamar algunos, de posponer lo importante para después. Lo vas dejando, mañana lo hago, necesito más información, estoy esperando el momento adecuado. El chiste es de que ahí vas dejando las cosas, los proyectos, las tareas, la talacha de la casa, luego pinto eso y ahí pasa el tiempo. Y bueno, son cosas que mayor o en menor grado caemos muchos de nosotros, pero pues también podemos ya caer en algo donde nos va a perjudicar. Y la Biblia al respecto habla, por ejemplo, en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, sí tiene que decirnos algo de la Biblia cuando postergamos las cosas. Y bueno, vamos a abordarlo desde el punto bíblico, también desde el punto emocional, y vamos a ver en qué lugar estamos. Y para esto me acompaña, como siempre, mi amigo Obed Santos para hablar de este tema de la procrastinación. Obed, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has estado en esta situación? Sí, Adrián, yo creo que la mayoría nos ha pasado. A mí me ha pasado muchísimo. Creo que luchamos todos los días por tratar de tener que ese tiempo de procrastinación sea lo mínimo posible, pero la verdad es que lo hacemos de diferentes maneras. Y ahora con la tecnología, bueno, es más usual, es más común que podamos perder el tiempo en otras cosas que no son interesantes. Entonces, amigos allá en casita, espero que se sientan identificados con este tema, y también vamos a platicar de cómo le podemos hacer para dejar de procrastinar, de poder utilizar ese tiempo en algo más benéfico. Así que los invito para que se queden con nosotros. Recuerden compartir este episodio, mándenselo a sus amigos. Si tienen alguna pregunta referente al tema, bueno, también déjenlo, coméntenlo, y bueno, vamos a tratar de responderles. Este tema está muy bueno, todos creo que lo hemos hecho, Adrián. Sí. Y como dice lo que acabas de leer en Proverbios, no, la verdad es que hasta en la Biblia, por supuesto, y hay más episodios, versículos de la Biblia en la cual menciona algo relacionado a este tema que vamos a hablar más adelante. Así que, ¿cómo luchamos? ¿Cómo a veces nos cuesta mucho trabajo aprovechar al máximo el tiempo? Sí. A veces no valoramos el tiempo que tenemos, la vida, ¿no? Y se desperdicia, ¿no? Y poco a poco se va yendo el tiempo, y cuando te das cuenta ya pasaron años y no hiciste tal cosa, no hiciste tal propósito que tenías, que es muy común siempre a inicios de año. Cuando debiste hacerlo, no lo hiciste, y va pasando el tiempo, ¿no? Y eso me lleva a recordar un poquito esa típica frase, ¿no? De no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De hecho. Pero lo dejamos, siempre lo dejamos para el día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente. Que hasta cierto punto es natural, porque nadie escapa de ello, pero sí ya se empieza a tornar preocupante o grave cuando pues ya causa daños a nivel personal. ¿En qué sentido? En que te perjudicas a ti mismo porque no avanzas en cualquier ámbito de la vida, o también incluso ya puede perjudicar a tus personas cercanas. Pero bueno, para entender un poco la procrastinación, que sí sabemos que es, pero no es simplemente pereza o falta de organización. Esa es la manera simplista de que ese muchacho, esa muchacha pues es bien desorganizada, no le toma interés, es muy perezoso, que son verdades, pero también hay más allá, va más profundo, porque hay que ver más allá de la superficie.
Pues los estudiosos de la conducta humana, es decir, los psicólogos van un poco más allá, que han estudiado el fenómeno, y ellos dicen que, bueno, es el acto de retrasar voluntariamente una acción prevista a pesar de esperar consecuencias negativas por ese retraso. Es decir, a pesar de que nosotros sabemos de que nos va a ir mal, el clásico de que estaba viendo por ahí un post hace poco en internet, que estaba una persona dormida y decía el post, estoy esperando aquí un poco más de minutos para que se me haga tarde para ir al trabajo, ¿no? O sea, como que ya sabes que si te vas a quedar un rato más en la cama, vas a llegar tarde al trabajo, pero aún así lo haces y bueno, se desencadenan problemas, ¿no? Entonces, este sentido de que no nada más es pereza, pues es una gestión no nada más del tiempo, sino que es una gestión emocional, ¿lo ves? Algunos van a decir que si actuamos de esa manera es que porque tenemos por ahí cuestiones no resueltas, van a decir algunos psicólogos, y por eso estás haciendo lo que estás haciendo. Y algunos bíblicamente van a llamar, no, es que ese es pecado, simple y sencillamente porque estás, al que sabe hacer lo bueno y si no lo hace, dice la Biblia, es pecado. Pero pues tenemos ahí entre lo que se ve, pero también lo que no se ve, lo emocional, y eso pues termina haciendo las cosas difíciles y postergándolas sobre todo. Así es, creo que tenemos varios ejemplos desde pequeños, ¿no? Sí. No sé, yo recuerdo mucho la etapa de la primaria, que te dejaban muchísima tarea y que tenías que hacer el fin de semana, ¿no? Y te ponías a jugar y tú sabías, ¿no? Tengo tarea de esto, esto y esto y esto, y no lo hacías. Y a veces lo venías a hacer el domingo en la noche, era que te ponías a hacer tarea, ¿no? Todo el día jugabas, hacías otras cosas y ya era que te ponías a hacer tarea, ¿no? O lo que decías del trabajo también, ¿no? Uno sabe a qué hora entra, pero ¿cómo te cuesta a veces levantarte? Sí, temprano, o estás en el teléfono, te acuestas muy tarde, sabes que son consecuencias de las cuales vamos a hablar, que también traen muchísimas consecuencias, procrastinar, y bueno, hay que sentirnos identificados un poquito de eso y como también aceptarlo, ¿no? Sabes que es que sí, paso mucho tiempo en el teléfono, sabes que en mi ocio, en mi tiempo libre, me pongo a hacer esto y lo otro. Hay que identificarnos, por supuesto, y decir, y saber, no, ya flojeé mucho, ya hice mucho esto, ahora me voy a poner a trabajar. Es un desorden por ahí. La Biblia me gusta porque, aunque no, obviamente nunca vas a encontrar esa palabra en la Biblia, o no te va a decir, se debe a esto o el otro, la procrastinación, pero sí da pautas muy certeras. Ya leí un poco Proverbios, también Gálatas 5:17. Ahí el apóstol Pablo dice, porque el deseo, dice, de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, dice, para que no hagan lo que quieras. Es decir, es una lucha que tenemos entre yo sé lo que tengo que hacer y lo debo de hacer, pero pues no quiero o no puedo. Y bueno, se han identificado también perfiles de procrastinadores, es decir, en qué segmento podemos encontrarlo. Por ejemplo, se dice, o han hecho estudios más bien, que la gente perfeccionista también tiende a dejar pasar sus responsabilidades. ¿Por qué? Pues por temor a no hacerlo suficientemente bien, fíjate. O sea, ¿cómo es la cosa, no? Suponen que si eres una persona detallosa, perfeccionista, pues vas a querer sacar adelante tu tarea, pero por ese miedo de ¿será que no sale bien? Pues mejor no lo hago o lo postergo, ¿no? O también está otro perfil que enmarcan los estudiosos que dicen que es el soñador, es decir, sí lo sueñas, sí lo planeas, sí lo tienes todo en la mente, pero nunca aterrizas porque también tienes dificultades en hacer los detalles prácticos, ya el cómo, y ahí se te va yendo. Y no, mira, yo lo tenía incluso anotado, tengo esta idea, pero no. Y por último, y el más clásico, es el evasor, es decir, sí lo hago, está como el Chapulín Colorado, ¿no? Que decía, sí lo hago, ¿no? Pues a qué horas ya hazlo, ¿no? Y evadimos, y eso también tiene que ver porque el miedo al fracaso, ¿será que lo hago o no lo hago? Ya mejor ahí lo dejo, ¿no? Entonces, esto habla de mucho de nosotros, o a veces también ponemos mucho la excusa de que somos gente muy ocupada y pues ¿a qué horas, no? Y lo vamos dejando, pero pues hay un conflicto, debemos reconocerlo, debemos poner, no nada más reconocerlo, sino poner manos a la obra, porque pasa en los trabajos, en la casa, en cualquier ámbito, y vamos a hablar más adelante de cómo detectar dónde estamos fallando,
para poner manos a la obra, Obed. Porque esto no se queda ahí. Hay cifras, hay estadísticas pues impactantes de que cuando ya encuestas a la gente salen ahí números pues bastante elevados. Sí, hay muchos datos que nos indican, ¿no? Cómo es esto del procrastinar, en cómo es muy usual entre los jóvenes, entre las personas, y como dices tú, es una lucha, ¿no? Por ejemplo, el querer levantarse temprano para ir a la iglesia, no lo sé, o el saber si sí voy o no voy, o a veces esa frase, Adrián, de que es que trabajo toda la semana, ¿no? Sí. Y mejor me quedo aquí a descansar, claro. Veo series, descanso, porque ya mañana voy a trabajar, mañana lunes, ¿no? Entonces, a veces no aprovechamos muy bien el tiempo y se lo dedicamos a cosas que no son tan interesantes, y que tampoco estamos diciendo que no está bien descansar, ¿no? Tener ese momento de despejarte un poco, por supuesto que es válido, ¿no? Sino hay que saber hacerlo. En cuestión de las estadísticas, entre el 80 y el 95% de los estudiantes universitarios, por ejemplo, hablando en específico de estos estudiantes, la mayoría decía que procrastinaba regularmente, y alrededor del 50% lo hacen de manera crónica y problemática. Entonces, sí, eso ya es un foco rojo bastante grande, porque es crónico. Ya tienen un problema serio, ¿no? Que no lo pueden hacer. Prácticamente 9 de 10 estudiantes están luchando con este problema. Entonces, es algo que es muy común entre los estudiantes. Este porcentaje va aumentando, y bueno, esto se dice que también es por el surgimiento de las tecnologías digitales y redes sociales. Entonces, esto nos hace, en específico, por ejemplo, en la universidad, a no concentrarnos al 100%. Las grandes quitadoras de tiempo. Así es, tenemos distractores que nos hacen alejarnos del propósito principal, por ejemplo, en específico en la escuela, ¿no? Sí. Sabes que tienes que estudiar, por ejemplo, y no puedes estar una hora, ¿no? Por aquí leía que se reveló un estudio de la Universidad de Stanford que los jóvenes cambian de tarea cada 19 segundos cuando están conectados a dispositivos digitales. Eso es muy interesante. 19 segundos que no puedes hacer algo enfocado detenidamente, porque necesitas ver el teléfono, necesitas hacer otra cosa, te distraes. Entonces es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, tú quieres y dices, tengo que estudiar para este examen, tengo que hacerlo bien, pero algo dentro de ti no te deja, ¿no? No te deja poder hacerlo, esa tarea, de manera correcta. Como ya es la forma de vida, lo hablamos también en unos episodios anteriores, que somos multitask, que decimos multitarea porque ya estás haciendo o viendo 5 cosas a la vez, por ejemplo. Antes no se daba ese factor, por ejemplo, estabas en tu tiempo, lo más que podías hacer, pues apago mi tele para no distraerme, o apago el estéreo, decías, para no escuchar música, y te enfocabas. Aunque bueno, algunos decían, yo trabajo mejor con música, ¿no? Pero lo que quiero decir es que hoy en día puedes estar aquí en tu pantalla, en la computadora, haciendo lo que tengas que hacer, pero como te pueden llegar miles de notificaciones, tanto en la misma computadora o en tu celular, pues ahí estás viendo, ¿no? O sea, si estás aquí, pero hay... Y más, puedes estar también escuchando algo o viendo algo, o dices, a ver, de tal a tal horario, de 8 a 9, es lo que me voy a ocupar para hacer esta cuestión. Según te ibas a llevar 1 hora, pero por estos distractores que has mencionado, ya se alargó hasta 3, 4 horas, o ya... Lo peor que puede hacer, te quedas medio dormido. No, ya mejor mañana lo hago. Y ahí se te fue un tiempo valiosísimo. Y no vamos a echarle la culpa totalmente a los distractores que es la tecnología, porque pues sabes que simplemente aleja tu celular y enfócate y no hay pretexto. Pero estamos tan involucrados en estos tiempos de que es lo que se usa, es lo que hay, pues de que vivimos así y nos perjudicamos. Y bueno, eso tiene consecuencias, o dijeras, ¿con qué está relacionado directamente la procrastinación? Es de que te causa mayores niveles de estrés y de ansiedad, porque dejas todo para ya, y algunos van a decir, es que ¿sabes qué? Trabajo mejor bajo presión, te van a decir algunos, ¿no? Pero pues es un gran pretexto, porque ya esperas de que llegas al límite.
y ahí mismo pues te causa un estrés tremendo y una ansiedad que no te la causa. Sí, hace que probablemente lo que ibas a hacer no lo hagas bien, ¿no? Sí. Por los problemas de salud, psicológicos, la presión que sientes y las cosas no salen como nosotros queremos, ¿no? Siempre planeamos, de tal hora voy a hacer esto y al final se te va la luz en tu casa, pasa algún imprevisto y ya ese tiempo que tenías, ese plan que tenías ya no se realizó. Vamos a seguir platicando un poquito acerca de las repercusiones que tiene el hecho de tener procrastinación crónica, ¿no? Vamos a platicar de esto, quédense con nosotros, seguimos a través de Postmonautas. Estamos hablando lo hago mañana u otro día y se va postergando incluso meses o años una tarea. Estamos hablando de la procrastinación y como dijiste bien, Obed, ¿cuáles son las repercusiones? Ahorita mencioné al menos una. Nos causa mayores niveles, lógicamente, de estrés y ansiedad. Y también relacionado mucho al insomnio, ¿no? Porque estás pensando en tus tareas pendientes y no nada más en corto plazo, sino las del futuro. Y en casos ya extremos, las personas llegan a deprimir porque haces una autoevaluación y dices, yo tenía unas metas y que las clásicas, a ver, este año ahora sí lo comenzamos bien. Vamos a alimentarnos bien, la vida fitness y los proyectos de universidad, del trabajo, vamos a mejorar. Es un plan que es alcanzable, pero no lo llevas a cabo y entonces muchos van a decir que incluso el procrastinar tiene que ver con que estás deprimido. O sea, no es de que seas flojo holgazán, sino que ya te llenaste de tanta presión de que acabas deprimido y vuelves a no hacerlo, ¿no? Y eso pues da el traste también ya en cuestiones psicosomáticas, es decir, ya los malestares físicos surgen, ya me siento muy cansado, por lo tanto yo quería ser fitness, ahora ya me alimento mal y no hago ejercicio. Y esto te lleva a un plano de una menor satisfacción con la vida en general. Pareciera que no tiene repercusiones, pero el saberte falto, el saber que estás fallando, puede caerte como una bomba y ahí están lo que nos puede perjudicar. Y también la gente cercana a tu lado te dice, oye, sale afectada. No seas flojo, ya me tienes harto. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta, repruebas materias, no cumples. Es un problema. La verdad es que es un problema, tiene muchas consecuencias. Estos solamente son algunos: estrés, ansiedad, insomnio, depresión, y que no queremos que tú pases por esas cosas, que tú seas un procrastinador crónico, que no lleguemos hasta esos extremos, sino que nos demos cuenta y podamos cambiar estos hábitos. Vamos a platicar un poquito acerca de lo que nos dice Eclesiastés 10:18, que dice: por la pereza que se hunde el techo, por la pereza se hunde el techo, por la flojedad de manos gotea la casa. También en otra versión dice: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Entonces, la procrastinación no solo afecta a una tarea específica, sino que también gradualmente va deteriorando otros aspectos de nuestra vida, como lo dice el texto, como un techo que se va hundiendo poco a poco hasta colapsar, ¿no? Como, no sé, una gotera, por ejemplo, ¿no? Una gotera que está ahí constante y que la humedad, por ejemplo, va entrando a la casa. Entonces, va poco a poco va destruyendo cosas, ¿no? Entonces así puede empezar la procrastinación. Lo vemos como que no pasa nada con que yo esté un momento en el teléfono, un rato, pero esto se va acumulando y la verdad es que no somos perfectos. Como cristianos no somos perfectos, tenemos este tipo de errores, problemas, ¿no? Y que vamos a tratar, ¿no? De poder resolverlo, de poder identificar el problema y tratar de pasar menos tiempo. Ese tiempo de procrastinar sea mucho menor y, por supuesto, aprovechar el tiempo para enfocarnos en lo que en realidad importa en nuestra relación con Dios. Y es que se ven cosas menores, por ejemplo, si tienes una vida acostumbrada así, también repercute, por ejemplo, ya en el ámbito familiar. Por ejemplo, en las jóvenes parejas, si traen esos problemas también se va a reflejar en que pues ya como que no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. El desorden se refleja en la casa, en el hogar. Claro. Y ahí vienen luego los pleitos, ¿no? De que está todo desordenado o tardas mucho en ordenar. Ahí ya se lavó la ropa, pero tardo una semana en doblarla. Y ahí empiezan. Y cuando tienes hijos, igual es más complicado. También los afectas a ellos, ¿no? A tus familiares.
Entonces, que es un todo estilo esto de vida así convulso. Así es. Y fíjate que este ejemplo de Eclesiastés 10:18 es muy bueno porque se puede aplicar tanto literal, porque Así es. digo, a veces la Biblia no se aplica literal. Pero aquí pone el ejemplo de que, bueno, ¿por qué se hunde el techo? Por la pereza, Así dice, es. ¿no? Es Porque decir, no. debes de darle su Así mantenimiento es. cada cierto tiempo. Pero luego tienes una botellita pequeña y bueno, ay, no creo que llueva. O si ya llueve y pongo una cubeta, pero luego se hace grande y viene el problema. Y eso nos pasa a nosotros, creo que en especial los varones, Sí. ¿no? Lo que Sí, mencionabas la al verdad. inicio, ¿no? De que en casa, por ejemplo, La hay esposa, detallitos, hay problemas, cosas que hay que arreglar y que uno como hombre como que sí está... Sí. como que es el que debería de checar esos detalles, ¿no? De la gotera del agua. Estar pendiente, arreglar cosas. Aunque a veces, créanme que no sabemos, pero pues tratamos, ¿no? Ahí le Hay hacemos tutoriales. como... Así es, ahí le hacemos como que Y sabemos. ya si es muy profundo o muy técnico el asunto, bueno, pues ya contratamos a alguien, ¿no? Pero lo que pasa es de que a veces no lo hacemos, ¿no? Sí. Y tu esposa, tu compañera, tu compañero te dicen, ¿no? Oye, hay que hacer esto, hay que checar esto. Y sí, ya lo vamos a checar. No hay necesidad que me lo repitas cada 6 Así meses. es, ¿no? eso, hay muchos memes y videos acerca de eso, ¿no? De Sí. que, por ejemplo, del foco, hay que cambiar el foco, ¿no? Y que pasan años hasta que cambia uno el foco, pues la verdad es que es un problema que a veces tenemos, pero lo que sí es de que no dejar las cosas tanto tiempo, como dice el texto, hay que enfocarnos en eso, hay que tratar de resolver el problema y que no... Tratar de que no se haga tan grande. Sí, porque, bueno, las causas son varias, ¿no? O sea, ahí viene el reto y viene lo bueno. ¿Cómo podemos vencer la procrastinación? Que es el gran reto. O sea, si ya sabemos cuál es nuestro mal, ya sabemos que hay diferentes tipos de cuestiones donde podemos postergar las cuestiones, ya sabemos que si se hace crónico el asunto, no nada más va a afectar en el hecho de que simplemente, no recogí mi ropa una semana, sino que ya vas a tener problemas profundos de vida, porque lo estás manifestando a una edad todavía joven, soltero, pero ya el problema va a empezar cuando hagas vida en un matrimonio. Ahí van a pensar. También puede verse reflejado en el trabajo, a lo mejor no vas a dar rendimiento, o en la escuela ni se diga, ¿no? Hay niveles, como dijimos ahorita, no preocupantes, todos podemos caer ahí y salimos adelante, pero ya el foco rojo o la preocupación viene cuando puedes volverte crónico, y las broncas ahorita que pueden causar, como dijimos, que nos caen mucho a los varones de arreglar la casa y no lo hacemos, lo dejamos, pues ahí van a surgir cosas, pero hay una raíz sobre cómo podemos vencer esas causas psicológicas y emocionales, ¿por qué lo hacemos más que nada, ¿no? Sí, hay muchos factores que nos pueden ayudar, estrategias para poder vencer la procrastinación. Sí. Y lo primero, lo que nos mencionan es dejar de etiquetarnos como procrastinadores, ¿no? Muy importante. No lo somos, hay que quitarnos esa palabra de la mente, esa etiqueta, para que podamos avanzar, no identificarnos como tal. Y recordamos lo que nos dice según Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, somos nuevas criaturas, podemos dejar eso atrás, por supuesto que sí. Dios nos va a ayudar a poder evitar esos momentos en los que procrastinamos, y somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y Él nos da la sabiduría si nosotros se la pedimos, y es ahí donde debemos de aprovechar muy bien el tiempo. Otra cosa también importante es la técnica de los 5 minutos, enfocarse en algo, en una tarea. 5 minutos, una vez que comiences, vas a poder aumentar el tiempo gradualmente, ¿no? Sí. ¿Sabes qué? No me gusta estudiar, por ejemplo, algo que hemos hablado, Adrián, de la Biblia, ¿no? Cómo nos cuesta trabajo estudiar la palabra de Dios. Y, por ejemplo, podemos aplicar aquí la técnica de los 5 minutos. Lee 5 minutos, lee un capítulo, ¿no? ¿Qué te enseña ese capítulo? Enfócate 5 minutos bien, ¿no? Y Sin que no distracciones. te distraiga el teléfono, que no te distraiga malos pensamientos quizás, o la televisión. Como dice también la palabra, ve a un lugar tranquilo, en silencio,
lee la palabra y ve qué cosa es lo que te quiere decir Dios a través de ese capítulo. Y por ahí podemos comenzar. Es como que tomar al toro por los cuernos, se dice, ¿no? Porque ciertas tareas nos causan aversión, es decir, ay, los trastes me esperan ahí, ¿no? Luego, y se van acumulando, ¿no? Eran poquitos. Pudiste lavarlos cuando eran poquitos, pero debiste crecer la montaña. Así es. Y como quiera va a ser un problema al final. Las tareas a veces nos causan tedio, dicen, ay, no. Yo creo que entra muy bien lo que dijiste, ¿no? Mira, enfócate mejor cuando puedes hacerlo, cuando es poco, o 5 minutos bien enfocado, porque de ahí eso se va a hacer un hábito y puedes lograr muchas cosas. A mí, por ejemplo, Proverbios 28:19 me llama la atención. Dice que el que cultiva su tierra se saciará de pan y el que persigue fantasía se saciará de pobreza. Esto me recuerda mucho a un dibujo animado de Disney ya viejísimo de antaño, pero pone el ejemplo de creo que es una chicharra, me parece un grillo, no sé, que él ve a las hormigas trabajando todo el año y él mientras está gozando, está en la fiesta, está tocando su violín, no le preocupa la vida y se burla de las hormigas, ¿no? Ay, nada más es puro trabajar la vida, ¿no? Yo la estoy gozando. Pero cuando viene el tiempo de invierno, ahí pasan como precisamente las hormigas, como trabajaron cuando debieron hacerlo, pues ya están bien surtidas de alimento en sus casas protegidas y el pobre grillo ahí todo sufriendo, sin taparse, sin tener que comer, porque se la pasó procrastinando mucho tiempo y cuando le vino la necesidad, pues no tuvo. Entonces, es una buena lección de vida. Es una buena lección. Otra técnica importante que me gustaría que conocieran también es acerca de los 25 minutos seguidos de hacer algo. Ya cuando ya agarraste un poquito más de experiencia, vas aumentando el tiempo, haces 25 minutos de una cosa y descansas 5 minutos de descanso. Hay que hacer esos intervalos para poder realizar una tarea. Y también hablamos esto nos lleva a hablar de Eclesiastés 3:1, que nos dice y nos recuerda, hay tiempo para todo. Es lo que nos quiere decir este versículo y a veces no nos damos cuenta de eso. No hay tiempo para todo y no lo aprovechamos. Hay tiempo para relajarnos, para disfrutar, para ver la televisión, estar en el teléfono, pero también hay tiempo para hacer nuestras responsabilidades, no dejarlo, no postergarlo, las cosas pendientes que tenemos, enfocarnos en nuestra relación con Dios y vamos a encontrar el tiempo para todo. A veces decimos no nos da tiempo en el día, no, y en realidad tenemos muchas horas. Y hay momentos en el día en el que no estamos trabajando directamente. Claro. Tenemos un momento, ¿no?, en el que podemos hacer algo productivo. Entonces, como dice la palabra de Dios, hay tiempo para todo, así que hay que aprovecharlo. Y por último, recordar, como dice la palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo decía Pablo en una situación donde él estaba encarcelado, en una situación totalmente adversa. Nosotros no tenemos ningún pretexto, ya sea que estemos emocionalmente mal, tengamos muchos problemas o cualquiera que sea la causa, incluso nuestra pecaminosidad carnal. Nosotros debemos conectar con un propósito mayor que es el que el Señor nos otorgó. Y dice la palabra que todo lo que hagamos, pues lo hagamos para Dios. Entonces hay que glorificarlo con nuestras acciones. Sí se vale de repente postergar cosas porque a todos nos pasa, pero si has detectado, primero detecta en qué estás fallando, después manos a la obra y vernos como Dios nos ve. Como tú bien dijiste, ya somos nuevas criaturas. Así es. Confiar en su poder que te dé así el querer como el hacer para que el Espíritu Santo venza toda esa pecaminosidad que nos hace procrastinar, Obed. Y bueno, es una tarea para todos, que Dios nos ayude, para chicos, para grandes, a nivel individual y a nivel colectivo, ¿no? Es el gran desafío. Así es, amigos, tenemos una gran tarea por ahí. Identifiquen si en realidad ustedes están pasando por este momento de que tienen muchos momentos de procrastinar. Bueno, hay que tomar cartas en el asunto, hay que ponerlo en oración y aprovechar al máximo el tiempo. Utiliza ese tiempo para poder leer la palabra de Dios y para estar siempre en comunión con Él, y Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden dejar los comentarios ahí y qué opinan acerca de este episodio. Nos vemos muy pronto aquí a través de Postmonautas.